Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Este, que Dios está haciendo cosas grandes, ¿verdad? Cosas hermosas en nuestras vidas y Dios le bendiga nuevamente que en este día que el Señor ha creado para usted y para mí, ¿verdad? Que Dios ha creado este día y nos ha permitido levantarnos hoy y estar despiertos para poder alabar su nombre y glorificar su nombre en toda área de nuestras vidas. Amén. Y hoy en nuestro programa de Rompiendo los Límites, aquí por Radiovisión, la frecuencia que le bendice. Y estoy contenta de estar aquí con cada uno de ustedes, aquí en este nuevo día, ¿verdad? Que he estado un poco ocupada en estos días um, y no había podido estar con ustedes, pero estoy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Y mientras el Señor está obrando en nuestras vidas y está trabajando, ¿verdad? Bueno, eso espero, que el Señor esté trabajando en sus vidas y que Él está haciendo algo grande, porque Dios se está moviendo, Dios está hablando, Dios se está moviendo, Dios está haciendo grandes cosas, no solamente en mi vida, pero yo me aseguro que en la vida de cada uno de ustedes, los que están sintonizando con nosotros hoy. Y mientras yo he estado leyendo, mientras estoy estudiando su palabra y escuchando su voz, ¿verdad? Porque todos nosotros queremos que se arreglen todas las cosas, las situaciones de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, de lo que está sucediendo en nuestra nación, de lo que está sucediendo en el mundo entero. Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que todo se arreglara y que todo estuviera bien, ¿verdad? Pero vivimos en un mundo de pecado, ¿verdad? Y por el pecado es que hay muerte, ¿verdad? Hay tantas cosas que nosotros no podemos arreglar, porque que es solamente Dios el que puede arreglar eso. Pero el avivamiento y la transformación comienza con cada uno de nosotros. Tiene que comenzar con usted, tiene que comenzar conmigo. Y en estos días, mientras he estado orando, he estado buscando su palabra, este micrófono no me está funcionando. No sé qué es lo que está pasando aquí. Ay, se apagó. Y entonces, mientras he estado escuchando, ¿verdad? Escudriñando su palabra, el Señor uh, me hace la pregunta. Mientras estamos estudiando en nuestra iglesia, estamos estudiando el libro de Esdras y Nehemías. Entonces, mientras estudiamos este libro, mientras estudiamos la palabra y buscamos en su palabra, puedo mirar, ¿verdad?, que es bien familiar en lo que está sucediendo hoy en día, mientras el pueblo de Israel, ¿verdad?, está en desobediencia y Dios los saca y los pone en cautiverio, ¿verdad? Los saca de su tierra, de su tierra, y los coloca y los pone en otro lugar. Y no quisiéramos decir que es como si fuera un castigo, ¿no?, por su desobediencia, pero Dios lo hace porque Él nos ama, Él desea cambiar y transformar nuestras vidas. Y así, pues si el Señor está obrando, ¿verdad?, en cada una de nuestras vidas, y Él está trabajando en nuestras vidas, entonces nuestras vidas tienen que ser transformadas de una manera u otra, pero hay que ser obedientes. Entonces el pueblo de Israel estaba siendo desobediente. Entonces, ¿qué sucede? Ellos entran en cautiverio y entonces ahora se levantan um, uh, unos profetas, se levantan líderes que van a ayudar a reconstruir el templo, ¿verdad?, que a reconstruir la adoración hacia Dios, reconstruir todas estas cosas, porque ya se había perdido todo esto, ya habían pasado ya varias generaciones y entonces tenían que ir a otra vez a lo básico, ¿verdad?
Entonces, ¿qué sucede? Los judíos, le voy a dar una sinopsis, es en Esdras, capítulo 5, del 1 al 17, lo pueden leer en su casa porque es bien detallado, entonces usted lo puede leer cuando tenga el tiempo, pero le voy a dar un resumen. Los judíos regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo y para restablecer la obediencia de Israel al pacto mosaico. Ellos tenían que ser, ¿verdad? Cuando perdimos nuestro enfoque, entonces tenemos que reenfocarnos. Tenemos que encontrar la manera de reenfocarnos. Ay, perdón, estoy teniendo problemas técnicos aquí, pero vamos a ver lo que puedo hacer aquí. Ok, I guess no funciona. Pero anyways, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Ellos necesitaban a alguien que los ayudara a ponerse en el camino correcto, ¿verdad? Que los ayudara a volver otra vez a lo antiguo, como si fuera decirle a la senda antigua, otra vez a regresarlos para mirar hacia Dios. Entonces, pero ¿qué pasaba? Pero la oposición externa, los enemigos, ¿verdad? Las personas que venían a ponerse en contra de ellos. eh, este, y entonces también a la misma vez no era solamente la oposición externa, lo que venía de afuera hacia adentro, sino también había una complacencia. Había una manera en que ellos estaban, pues esto es lo que es, y esto es lo que va a ser, y es lo que es, ¿verdad? Y muchos de nosotros no hemos estado pasivos. Estamos viviendo en un tiempo donde nosotros estamos en una pasividad, y no quiero decir que tenemos que ser agresivos, ¿verdad? Pero estamos con una pasividad que decimos, pues es lo que es, y entonces lo tenemos que aceptar. Y no es así, no es así. Dios nos ha llamado a tener la victoria. Nos ha llamado a la obediencia a su palabra, a la obediencia a lo que Él nos ha dicho que hagamos. Pero Dios, entonces, ¿qué pasó? Con esta complacencia y esta oposición externa, ellos pararon de hacer la obra. Ellos dijeron, miren, ¿sabe qué? Yo voy a dejar de hacer esto. Porque esto no está funcionando, hay mucha oposición, hay mucho problema, hay un millón de situaciones, y esto no se puede hacer esto. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se echaron para atrás y dejaron de hacer la obra. Pero Dios quería que ellos reconstruyeran. Dios tuvo que intervenir nuevamente y venir donde ellos y decirle, enviando dos profetas, a Hageo y a Zacarías, para que los retara, al pueblo de Israel, que se voltearan y que cambiaran su manera de ser, que esa complacencia, en ese confort que estaban ellos, que ellos se enfocaran de nuevo hacia Dios y buscaran de Él, y que ellos se dejaran de enfocarse en sí mismos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que muchos de nosotros hemos tenido este problema? Porque muchos de nosotros podemos decir que, Dios mío, que podemos decir que, ¿verdad?, que el Señor ha estado buscándonos y tratando de que nosotros nos movamos y hagamos algo. Y no es para que nos volvamos así todos enojados y nos enfoquemos en, tú sabes, atacar a la gente. Eso no es lo que se trata. Es de hacer el trabajo en el cual que nos envió a hacer. Y dejémonos nosotros estar enfocándonos en nosotros mismos,
y reconocer que hay un trabajo largo al frente de nosotros, que la obra esto es bien importante para el reino de los cielos, y tenemos que entender la urgencia de nosotros declarar la verdad de Dios y vivir en esa verdad. Y entonces estamos enseñándole al mundo que nosotros somos unos cobardes. Eso es lo que estamos mostrando, que nosotros no podemos vivir una vida en santidad, que no podemos vivir una vida como de acuerdo a la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros no estamos viviendo esta palabra. No estamos viviendo como Dios nos ha llamado a vivir, a ser obedientes a su palabra. Porque la palabra de Dios es verdad, es vida. Y no importa lo que el mundo diga, no importa lo que los demás digan, los filósofos, los demás personas que digan, eso no es cierto, eso no, Jesús es un mito, Jesús era, no, nosotros tenemos que confiar y saber que la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces, nosotros paramos de trabajar, ¿verdad? Para Dios, para el reino de Dios. Cuando nos perdemos nos perdemos el enfoque, cuando perdemos por qué es lo que estamos haciendo. No lo estamos haciendo para nosotros mismos, no lo estamos haciendo para que yo me vea bien, para que fulano se vea bien, para que mi iglesia se vea bien. Lo estamos haciendo para que Jesús se vea bien, para que su nombre sea exaltado, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que nosotros podamos enseñarle al mundo y mostrarle al mundo de que Dios es real, que Dios todavía habla, que todavía restaura, que todavía sana, que Él todavía está haciendo la obra, que a pesar de que la Biblia fue escrita mucho más sobre 3,000 años atrás, nosotros todavía hoy podemos confiar en esta palabra y esta palabra se hace realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, el enemigo, la posición es grande, claro que sí. El enemigo siempre está viniendo en contra de nosotros, siempre está en contra de lo que Dios quiere hacer, siempre, y ese es el trabajo de él. Pero nosotros tenemos que entender. Perdón, es que y entonces, perdón, tenemos un problemita técnico y está confundiendo un poco. Pero bueno, vamos a seguir. Pero nosotros tenemos que ser fieles seguidores. Y tenemos que entender que si el enemigo es grande, Dios es más grande. Dios es más grande. La oposición va a venir. La oposición va a estar ahí. Pero lo que tenemos que entender y estar seguros es que Dios es más grande. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Fieles seguidores de Dios, de Cristo. Porque cuando lo seguimos a Él fielmente, tenemos que... no podemos contener, ¿verdad? De ser honestos, de ser transparentes con Él, con Dios. Porque cuando nosotros somos fieles seguidores de Cristo, les aseguro que tenemos que ser transparentes, que tenemos que ser honestos con Él. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a tomar un receso, déjenme tomar. Que los muros no se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros no se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua
que Dios te llamó, de dónde te sacó y que te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir. Ok, aquí vamos otra vez. Gracias por esperar y estar ahí sintonizado con nosotros aquí en Rompiendo los Límites. Le doy gracias a Dios que, ¿verdad?, que arreglamos el programita técnico que no podía escuchar, entonces no sabía si estaba grabando o no estaba grabando. Pero vamos de nuevo. Él les decía que el enemigo, la oposición es más grande, es grande, ¿verdad? Es bien grande, pero que Dios es más grande. Y no nos podemos olvidar de esto. No nos podemos olvidar de que Dios es más grande que la oposición. Pero muchas veces nosotros estamos enfocados en que el enemigo y la oposición es grande y la vemos gigante y la vemos bien inmenso, pero no entendemos y no comprendemos o no creemos y sabemos, estamos convencidos de que Dios es más grande. Que Dios es más grande que la oposición, que el problema, que el enemigo, ¿verdad? Y entonces, y les decía que nosotros, por esto es que tenemos que ser fieles seguidores de Jesús, fieles seguidores de Dios. Que cuando nosotros le sigamos a Él fielmente, que podamos tener conversaciones honestas, transparentes delante de Él. Cuando estemos delante de Él, que podamos ser completamente honestos, que nuestro corazón sea transparente y puro ante Él. Porque muchas veces, ¿verdad? El pueblo de Israel en esta situación, en esta escritura, en Esdras, que lo pueden leer en su casa, le dije que se encuentra en Esdras 5, capítulo 5, versículo 1 al 17. Lo pueden leer y les animo que lo lean, por favor. Y el pueblo de Israel estaba en la situación que estaba porque habían sido desobedientes a Dios, ¿verdad? Ellos se encontraban en esta situación porque ellos estaban siendo desobedientes, ¿verdad? Y entonces ellos tenían que ser transparentes delante de Dios y admitir delante de Dios de que ellos le habían fallado a Dios. Que ellos sí, y ser transparentes y honestos con Dios, ¿verdad? De que ellos le habían fallado a Dios y habían sido desobedientes y habían sido rebeldes. Amén. Entonces, pero hoy nosotros, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, que Él es nuestro consejero, nuestra guía. El Espíritu Santo, Jesús dejó a su Espíritu Santo para que nos ayudara. Entonces, igual que el pueblo de Israel podía venir ante Dios y arrepentirse, entonces el Espíritu Santo está ahí disponible para nosotros también, para venir y reconocer nuestros propios pecados, la desobediencia de nosotros, y podamos ser transparentes delante del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es fiel para traer convicción a nuestro corazón y enfocarnos en el camino otra vez. Para eso Él está ahí. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a usted y a mí a poder estar enfocados en el camino correcto. Si nos estamos desviando un poco, nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos guíe y venir y acudir a Él para que nos ayude. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en Isaías 54, verso 17, dice: no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Y muchas veces nosotros estamos usando esta escritura. Muchas veces lo oyen las personas y dicen: no prevalecerá ninguna arma, ninguna arma que se forje en contra de mí, contra toda lengua que me acuse será refutada, ¿verdad? Y muchas veces usamos esto, pero miren lo que dice aquí.
en el versículo, más allá del versículo 17, porque a veces nosotros leemos las cosas y queremos usar ciertas escrituras fuera de contexto. Dice, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, dice el Señor. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Esta es la herencia de los que sirven a Dios. Este no es para aquellos que no son fieles a Dios. Entonces, si nosotros queremos ser desobedientes, si nosotros no queremos ser fieles a Dios, queremos hacer nuestras propias cosas, entonces esta promesa, esta herencia será para usted y para estas personas. No, porque si nosotros no somos siervos del Señor, ¿verdad? Que no servimos fielmente a Dios y queremos seguir andando en desobediencia, en rebeldía, esta herencia no es tuya. Entonces, yo tengo que escudriñar mi corazón, yo tengo que buscarme a mí adentro, aquí dentro de mi corazón, que si yo le estoy sirviendo al Señor con todo mi corazón, yo estoy siéndole fiel a Dios en toda área de mi vida, porque entonces esta herencia no será para mí, esta promesa no será para mí. Entonces, sí, toda arma que se forje en contra de mí, mientras yo soy desobediente, toda va a prevalecer, va a destruirnos, va a matarnos. Pero si nosotros queremos ser, y tenemos que ser claros cuando hablamos con la palabra de Dios, y la palabra de Dios a veces ofende. La palabra de Dios está ahí para corregirnos, para dirigirnos. Porque muchas veces nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Entonces dice también en Isaías 55, en el próximo capítulo del 7 al 9, dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo y nos está llamando la palabra a hacer? Que nos arrepintamos, que nos volvamos a Dios. Tenemos que ser transparentes, tenemos que humillarnos delante de Dios, confesar con nuestra boca, porque nosotros estamos viviendo en un tiempo muy difícil y muchos de nosotros creemos que nos vamos para el cielo y no vamos. Como estaban diciendo anoche a Guidimes, que predicaba en nuestra iglesia anoche, mira, no te vistas que no vas. Porque nosotros creemos que esta vida la podemos seguir viviendo como nosotros queremos vivirla. Y no queremos seguir los reglamentos de Dios, no queremos seguir la palabra de Dios, no queremos ser obedientes. Estamos siendo complacientes. Nos estamos poniendo complacientes y estamos comprometiendo la palabra de Dios con lo que dice el mundo. Y queremos hacer y ajustar la palabra de Dios a lo que dice el mundo. Vamos a poner lo que dice el mundo con la palabra de Dios y eso no va a funcionar, mi gente. Vamos a romper los límites en nuestras vidas. La única manera en que vamos a romper los límites en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra nación, en nuestra ciudad, es volviéndonos a Él, volviéndonos hacia Dios. Y dice aquí, y abandonar todo lo que es perverso y malvado. Por eso es que nosotros constantemente tenemos que estar delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, ¿hay algo perverso en mí? ¿Hay algo malvado en mí? Entonces nosotros tenemos que buscar esto y escudriñar nuestro corazón y buscar qué es lo que está ahí en nuestro corazón que está impidiendo y está limitando que yo sea libre completamente. Libre para servirle a Dios, libre para seguir construyendo el templo.
construyendo para el reino de los cielos? ¿Qué es lo que qué es la oposición o eres tú mismo? ¿Es tu complacencia? Porque tú no te hace, porque usted se ha sentado ahí y dejó de funcionar, porque el enemigo de una forma u otra le ha mentido y le ha dicho un montón de cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros tenemos que tenemos que mirar a la situación, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, porque nuestras vidas están siendo, ¿verdad?, constantemente atacadas, y muchas de estas armas que son forjadas prevalecen y tienen victoria, estas armas en nuestras vidas, porque nosotros estamos siendo desobedientes, porque nosotros no estamos sirviéndole al Señor como Él nos pide, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Que todo lo que tengamos de adentro sirva a Él. Pero nosotros estamos viviendo las vidas como nosotros queremos. Y yo les animo hoy que escudriñen su corazón, busquen dentro de su corazón, que le digan al Señor: quita todo lo perverso, quita todo lo que es malo en mí, para que yo pueda servirte con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Que yo pueda ser libre para adorarte a ti, Señor, en toda área. Y que el Señor pueda glorificarse en su vida. Que el Señor pueda ser glorificado en su vida, en toda área de su vida. Y que aunque tengamos la oposición, que aunque la oposición va a venir en contra de nosotros entendamos que Dios es más grande. Dios es más grande que la oposición del enemigo de Dios, que se forja, toda arma que se forja en contra de nosotros. Pero que el Señor está ahí, ¿verdad?, tratando de ayudarnos, y nosotros estamos empujando y diciéndole que no queremos esa ayuda. Pero el Espíritu Santo está dispuesto y nosotros no estamos dispuestos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.